Vimos con programación dinámica. El primero fue este de planificación de intervalos y nuestra solución fue venir con esta recurrencia. En la recurrencia, ¿qué fue lo que codificamos? O sea, lo que hicimos fue primero estructurar el análisis o la forma en que íbamos a trabajar con la instancia. Y digamos que en este caso lo que decidimos fue ordenarlos por tiempo de ¿qué? Por tiempo de finalización, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de ese ordenarlos por tiempo de finalización? Que un problema no se estorbara con el otro a la hora de... Eso, ¿no? O sea, poder tener sus problemas, ¿no? O sea, cuando nosotros analizábamos, por ejemplo, aquí la tarea 8, si están ordenados por tiempo de finalización, por ejemplo, a partir de este y todo hacia atrás, este problema es independiente de la decisión que tomemos aquí, ¿no? Y eso era lo que queríamos, porque se fijan, todas estas tienen, las soluciones de programación dinámica son recurrencias, o son formulaciones recursivas, donde la solución está en términos de la solución a problemas más chicos. Pero entonces, ¿qué se requiere? O sea, que yo pueda resolver este problema más pequeño, independiente de lo que haya decidido con el problema más grande, ¿no? O sea, esa es la clave. Y no todos los problemas lo permiten. De hecho, eso es lo que nosotros tenemos que ver para decidir si podemos aplicar una solución de programación dinámica. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que codificamos? O sea, lo que codificamos es que cuando estamos parados en la última tarea, en la J, nosotros en la recurrencia ponemos cuáles son las consecuencias de las únicas dos opciones que tenemos para la tarea, ¿no? Que es ponerla y no ponerla. Entonces, si la poníamos, decíamos que ganamos el peso de ponerla, más lo mejor que puedo hacer con el problema más pequeño restante. Y otra vez recursivo, ¿no? Y la alternativa es no ponerlo, no gano nada y lo mejor que puedo hacer con el problema restante, ¿no? Aquí, digamos que la ventaja de este sobre este es que no elimino a ninguna otra tarea de consideración más que a la que decidí no poner. Aquí generalmente con esta función P, como elimina a las que están traslapadas, pues puedo eliminar unas cuantas más, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, como yo no sé cuál opción es mejor, lo que hago es calcular los dos. ¿Sí? Y entonces eso lo voy haciendo hasta que contemplo todas las opciones. Y bueno, digamos que esta es la primera vez, o a partir de estas llamadas recursivas es que se generan nuestros árboles de recursión, ¿no? Los árboles de recursión es la forma en cómo el programa va tomando decisiones. Y en este caso quedándose con ¿quién? Con el max, ¿no? Y bueno, ya la última parte, todo programa recursivo necesita de esta cosa, ¿no? Para poder funcionar. ¿Qué es el qué? El caso básico. Bueno, ya terminamos con que esa recurrencia que escribimos, a la hora de codificarla, lo hicimos de manera bottom-up. Y esta cosa bottom-up es comenzar, no resolver con el problema grande, sino ¿con quién? Exactamente, con los problemas chiquitos, con las hojas de mi árbol de recursión. Entonces, en este caso, yo comienzo considerando solamente una tarea y voy resolviendo el problema, pero exactamente con la misma recursión, ¿no? La ventaja del bottom-up es que cuando paso a la tarea 2, o a considerar dos tareas, ya tengo resueltos los problemas más chicos. Entonces, todo lo que yo tengo, todo lo que voy a llamar, o sea, todas estas llamadas, o todos estos accesos, en este caso, a la memoria, siempre es a partes que ya están, ¿qué? Que ya están llenas, ¿no? Porque son problemas que resolvimos previamente. Entonces, no hay ninguna llamada recursiva porque vamos de lo más chiquito a lo más grande. Entonces esto es como que más limpio, más claro y también es más eficiente, ¿no? La otra cosa que también vimos es que muchas soluciones de programación dinámica te dan el valor de la solución, pero no te dicen cómo es ella, ¿no? No dicen quiénes son los componentes de la solución. Entonces, para el caso de los intervalos, revisamos o propusimos este algoritmo que sirve para recuperar la solución, ¿no? ¿Cómo funcionaba este algoritmo? Lo único que hacía es ver qué decisiones había tomado nuestro algoritmo, el de programación dinámica, para darnos el valor óptimo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues simplemente ver de qué lado del max fue que
resultó, o sea, ¿quién fue max? ¿Quién fue un valor más grande? ¿Poner o no poner la tarea, ¿no? Entonces lo que vamos recuperando estas decisiones, accediendo a la información que se quedó, ¿dónde? En el arreglo de memorización, ¿no? Y es como podemos recuperar la solución. Una cosa que se me pasó a decir, ¿cómo demuestran que esta recurso, y no porque luego se me pasó, porque luego es sencillo en general, ¿cómo demostramos que este algoritmo es correcto? ¿Qué técnica usarían? Inducción, ¿no? O sea, en inducción tienen que probar que el caso base, su hipótesis de inducción generalmente van a usar inducción fuerte, por ejemplo, por esta cosa. Entonces ya nada más tienen que demostrar que a partir de estas dos encuentran la solución al problema más grande, ¿no? Entonces siempre las demostraciones, o sí, casi siempre las demostraciones de que un algoritmo de programación dinámica es correcto se hacen por inducción, porque porque el planteamiento de la solución es una recurrencia, entonces tiene ya la estructura así puesta, ¿no? ¿Sí para todos es claro eso? O sea, de hecho, ¿qué es? O sea, ¿qué tienen que hacer? Es demostrar el paso inductivo, que es argumentar que esta cosa es, ¿cómo se llama? Es correcta. Y el argumento es muy similar al que usamos para plantear la recursión, o sea, decir que para esa nueva tarea solamente puedo ponerla o no ponerla, y si la pongo, tengo dos alternativas, ¿no? Si la pongo a fuerzas tengo que quitar estos, si no la pongo puedo verlo mejor que esto, y entonces, pues, ¿no? O sea, es en realidad más o menos sencillo. Y todas tienen esa misma estructura. Bueno, después vimos el problema de los mínimos cuadrados segmentados, y lo que queríamos aquí era ahora ajustar un conjunto de puntos, pero dado que nos encontrábamos con un comportamiento como el que está ahí, ya no aspirábamos a ajustarlos con una sola, con una sola recta, ¿no? Entonces lo que hicimos fue intentar formular un problema en el que ajustamos a estos puntos con más de una recta, pero siempre utilizando el menor número de rectas, ¿no? Entonces teníamos dos cosas: usar pocas rectas y reducir el error cuadrático medio, ¿no? Entonces, como queríamos esas dos cosas, las codificamos en esta función que fue la que nos pusimos como objetivo optimizar. Esta función que tiene esta componente, que era ¿quién? El error, ¿no? Y era el costo por usar las rectas. Y esta C era esa perilla que nosotros le asignamos. ¿Qué tanto costo le asignábamos, no? Entonces dijimos que si esa perilla era muy grande, lo que va a hacer es que no le va a hacer mucho caso a quién, al error, ¿no? Y entonces lo que va a intentar es usar el menor número de rectas posibles. Si le bajamos esa perilla, puede usar muchas rectas porque van a ser más baratas, ¿no? De hecho, esta técnica es común para hacer problemas de múltiples objetivos, hacerlas de un solo objetivo, las pones así, ¿no? O sea, como que las ponderas su importancia relativa con una combinación lineal. Generalmente se hace una combinación convexa, porque estas se le ponen constantes acá y esas suman ¿quién? Para que sea convexo, suman 1, no deben sumar 1. Pero digamos que es una de las formas más sencillas de hacer un multiobjetivo, hacerlo monoobjetivo, combinarlos en una combinación lineal con constantes. Y bueno, acá nos encontramos con otra cosa, o sea, nuestra recurrencia ahora tiene un comportamiento un poco más, tuvo un comportamiento un poco más complejo, porque dado una recta o dado el primer punto, nosotros teníamos ahora un chorro de alternativas, ¿no? ¿Cuántas alternativas eran? N-1 exactamente, o sea, porque la decisión o la disyuntiva ahí era, voy a poner nada más unos pocos puntos, ¿no? O sea, las alternativas era ajustar estos dos puntos con la recta que estoy analizando, o ajustar estos 3, o ajustar estos 4, o ajustar los 5. Entonces esas son las 5 opciones en este caso que nosotros tenemos para esa primera recta. Y es por eso que en este min lo que hacemos es compararlas ¿quiénes? Compararlas todas, ¿no? O sea, comparamos todas esas opciones, la opción de poner una recta entre mi punto J, que es este último, y los diferentes I's posibles, que son aquí le pongo al revés. ¿Cómo son las Jotas? J y con todas las posibles I's, ¿no? Que son las alternativas que tengo. Entonces eso es lo que codifico acá. Ahora,
¿qué es? Vamos a pensar que ya fijamos, decidimos que este era y, o sea que vamos a ajustar estas tres, que vamos a ajustar esas tres rectas. Ya traigo puro verde aquí. Bueno, que vamos a ajustar estas tres rectas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pagar? Bueno, vamos a pagar el error cuadrático medio de ajustarla con una recta, más ¿quién? Más el costo de la recta. Exactamente, más el costo de la recta, más lo mejor que yo pueda hacer con el problema restante, que en este caso sería ajustar estos otros dos puntos que me quedan aquí, ¿no? Pero en general podrían ser otros más. Entonces, esa fue nuestra solución para estos mínimos cuadrados segmentados. Vimos, por ejemplo, que aquí, aun cuando podrían ser un chorro de rectas, la complejidad del algoritmo, al menos la parte de la programación dinámica, quedaba cuadrática, ¿no? Era bastante eficiente. Entonces, eso estaba bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver un nuevo problema. De hecho, el objetivo es ver 3 problemas hoy y ya acabar. Entonces, el primer problema que vamos a ver hoy es ese problema de la mochila. Y en el problema de la mochila, lo que nosotros tenemos como entrada es un conjunto de cosas. Tenemos un conjunto de cosas y cada una de esas cosas tiene un peso, que es un peso que es mayor que 0, y tiene un valor, que también vamos a suponer que es mayor que 0. Y además, como parte de nuestra instancia, vamos a tener la capacidad de la mochila, que la vamos a denotar por W mayúscula. Entonces, yo tengo una mochila que puede cargar hasta W kilogramos y tengo un conjunto de cosas que tienen peso y valor. ¿Qué creen que es lo que queremos optimizar? La mayoría de cosas que el peso óptimo. La suma del valor, ¿no? De las cosas que nos vamos a echar en la mochila, ¿no? Entonces, siempre hago un chico, es así como que de esos, es un problema que le interesaría a un político del PRI, ¿no? O sea, ¿qué tanta lana se puede llevar con su mochilita? Entonces están ahí las cosas y puede llevar, ¿no? Bueno, entonces, como hemos visto, hemos platicado, una de las formas en las que podemos intentar resolver el problema en primera instancia es con un algoritmo greedy, ¿no? Entonces, ¿qué les hace sentido para un algoritmo greedy? Que vayan poniendo los que tienen mayor valor. Exactamente, la primera sería ordenarlos por valor, ¿no? Y primero lo más valioso. También alguien podría pensar, no, pues primero lo menos pesado y así me voy a llevar más cosas, ¿no? Y otra que también haría mucho sentido es ordenarlas por este cociente, ¿no? Valor entre el peso. O sea, lo que valga más y que pese menos, ¿no? También ahora ven cuando hubo los saqueos, nadie se llevaba las tarjetas de regalo. ¿Por qué será? Los de Amazon y iTunes, como que eso era lo más valioso y más ligero, ¿no? Pero no se puede porque necesitan ser activadas. Ah, pues ya por eso. Entonces eran es más bien eran unos saqueadores muy bien informados, ¿no? Profesor, Sí. una pregunta sobre ese cociente. Sí. ¿Se puede proponer un parámetro así cuando valor y peso se miden en diferentes unidades? Sí, porque en realidad aquí las unidades no te importan tanto, ¿no? O sea, lo que tú tienes es un criterio para ordenar. O sea, tú lo que quieres es un criterio para establecer un orden sobre tus cosas y que luego a partir de eso tú puedas elegir. O sea, digamos que esto no necesita tener un significado físico o algo de esa índole. O sea, lo único que quieres es una forma en la que tú le vas a asignar una prioridad a las cosas para llevártelas en este caso. Y en general para seleccionarlas como parte de la solución. ¿Sí les hace sentido? Bueno, entonces, desafortunadamente, no se conoce un algoritmo greedy para resolver el problema del knapsack. Entonces, este es para este algoritmo greedy que pareciera el más razonable, que es el valor entre el peso,
él seleccionaría a las 5, a las 12, al 1, cuando el óptimo, ¿cuál es? El óptimo es 40, ¿no? Entonces, por ejemplo, si utilizamos esta estrategia greedy, escogeríamos al elemento 5, 2 y 1, nos ganaríamos 35 pesos, pero el óptimo es 40. Entonces, en general, al menos esta estrategia greedy, pero ninguna otra que se conozca, resuelve el problema de la mochila. Entonces, una instancia se vería más o menos así. O sea, tenemos un conjunto de cosas que aquí están numeradas arbitrariamente, tienen un valor y tienen un peso. Nosotros queremos un subconjunto de ellas que pesen menos que nuestra capacidad de la mochila. Aquí, por ejemplo, para una mochila de 11, y entonces queremos un conjunto de ellas para poder, y que sea de peso máximo. Entonces ese es el problema que queremos resolver. ¿Sí es más o menos claro? A ver, pues vamos a resolverlo. ¿Cómo sería nuestra solución? Ahora, el óptimo debe depender de dos cosas, ¿no? O sea, el óptimo debe depender de qué? De las cosas y además de la capacidad de la mochila, ¿no? Y también conforme le vayamos metiendo cosas a la mochila, debemos de llevar control de la capacidad residual, ¿no? O sea, de lo que nos va sobrando, ¿para qué? Para meterle más cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a considerar las tareas en orden arbitrario. Digo, a las tareas, a las cosas que queremos agarrar. Entonces, les ponemos un número arbitrario del 1 al n y vamos a comenzar con la tarea n, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a poner que el óptimo de considerar la tarea J, si es que tengo una capacidad residual, esta es la capacidad residual de la mochila y este es el índice de la tarea que estoy considerando. Entonces ahora, ¿cuál va a ser qué opciones tengo para la tarea J? Ponerla y no ponerla igual, ¿no? Nada más la única opción que tengo. Entonces sería max entre ponerla y ponerla, ¿qué es? Ponerla es ganarte el peso de lo que pusiste. Exactamente, gano el valor de la J. Y ganas. ¿Más quién? W menos 1. Exactamente. El óptimo de W menos 1. O sea, es el óptimo, exactamente, de J menos 1. O sea, ahora ya me voy a la siguiente tarea, pero ahora tengo que hacer W menos quién. Exactamente, menos WJ. Entonces, este es el caso de ¿qué? De ponerla, ¿no? Y la alternativa sería no gano nada, pero no le quito nada a quién. No le quito nada a mi mochila, ¿no? Entonces queda J menos 1, coma W, ¿no? Y ya a grandes rasgos esta es la solución de programación, ¿no? Que nos faltan unos casos, ¿no? Que es que si W es más grande que si el WJ es más grande que el W, entonces ese caso también hay que ponerlo ahí. Y el caso, ¿cuáles son los casos básicos? ¿Cuánto es W de, op de 0? 0, ¿no? Y op de 1 podría ser 0 o B dependiendo del valor, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces esa es la solución de programación dinámica. Entonces está bastante sencilla, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, aquí es un poco más chorero. Digamos que aquí en las diapositivas primero lo íbamos a intentar solamente con el índice, pero nos íbamos a dar cuenta que hay otra cosa que se nos escapaba, ¿no? Que no estábamos codificando, que era la capacidad de la mochila. Entonces, además de tener el índice del elemento, también estábamos poner la capacidad residual, ¿no? Para quedarnos con algo que está que lo que está acá. Entonces el caso que nosotros hicimos fue este caso de aquí,
Este es el caso que nada más el que nada más platicamos, ¿no? De que si la tarea no cabe, pues no podemos meterla, ¿no? Nada más la tenemos no la tenemos que brincar, ¿no? Simplemente nos pasamos a la que sigue. Y este es ¿quién? El caso base. De entrada les digo que este problema es NP Hard. ¿Cómo lo estamos haciendo para resolverlo? Ahorita al rato discutimos un poco. Bueno, entonces, a ver, primero, ¿qué me pueden decir acerca de qué creen que hayamos pagado o qué vamos a tener que pagar por tener esas dos dimensiones? En complejidad, tanto temporal como espacial, ¿no? Ahora, en lugar de tener un arreglo de memorización, vamos a tener una matriz de memorización. O sea, ahora los problemas que vamos a ir resolviendo es una matriz de qué tamaño. Bueno, pues ya ahí es medio problemático, ¿no? O sea, porque podríamos pensar que es una matriz de n por quién. Por una cosa W que le voy a poner ahorita T, barra, que sería, no, nada más es W, ¿no? O sea, nada más es W así, o sea, ¿qué es la capacidad que yo tengo de mi mochila, ¿no? Pero bueno, entonces ahí ya podemos ver alguna restricción extra. ¿Qué restricción hay? ¿Cómo deben ser los pesos de las cosas? Deben ser enteros, ¿no? Si no, se hace complicado. Si no, de todas maneras tendríamos que intentar sacarle racionalizar eso. algo así. Entonces, de aquí estamos pensando que los pesos son enteros, pero bueno, entonces, fíjense que el tamaño de mi matriz de memorización crece con el número de elementos, pero también crece con la capacidad de la mochila. Entonces, si me dan una mochila más grande, esto ya se hace mucho más grande, ¿no? ¿Sí es claro para todos? Bueno, entonces, ¿cómo se ve el programa que resuelve esto? Pues otra vez es muy sencillo, ¿no? O sea, nada más es, en la versión bottom-up, es utilizar nuestra recurrencia para ir llenando la matriz. Comenzamos con nuestra matriz y ponemos el caso base, que es cuando no consideramos a nadie y el peso que tengamos. Para cualquiera W, siempre vamos a ganar, capacidad residual, siempre vamos a ganar ¿quién? Siempre vamos a ganar 0, ¿no? Porque si no tenemos nada que meter, pues no pasa nada, ¿no? Entonces ahora aquí tenemos dos ciclos, este va por el índice de los nodos y este va por ¿quién? Por la capacidad residual de la mochila. Este es el primer caso, que si no, si el elemento que estoy considerando pesa más que mi capacidad residual, ¿qué tengo que ponerle? O sea, nada más es la recurrencia que tenía, ¿no? O sea, yo digo que el peso, que lo que yo puedo ganar de considerar al elemento Y si tengo esta capacidad residual, es igual a lo que yo pueda ganar si no lo quiero, si no la considero, ¿no? Con la misma capacidad, con la misma capacidad residual, ¿sí? Y el otro es el caso más general, ¿no? O sea que si yo estoy considerando al elemento Y y tengo capacidad residual W, lo que voy a hacer es lo mejor que puedo hacer entre no ponerlo, y si no lo pongo gano lo que yo podría ganar con los elementos restantes, ¿no? Sin I, sin pérdida en la capacidad residual, contra sí ponerlo, que lo que hago es ganar su valor, más lo mejor que puedo hacer de considerar al resto de los elementos con la capacidad residual actualizada, ¿no? De que ya usé estas WI unidades de peso, ¿sí? Entonces este es nuestro programita. Y lo que devolvemos es el último elemento de nuestro arreglo. ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Cuál? Es así, ¿no?
caso de NW, o sea, es directo porque vamos desde 1, pasos de 1 hasta N, desde W1 hasta W grande, entonces el número total de cosas que vamos a hacer es NW. Esto me toma siempre tiempo lineal, ¿por qué? Porque este max me toma tiempo lineal. Porque ya está en memoria. Exactamente, porque estas ya están llenas siempre, ¿no? Estas ya están llenas, entonces nada más es un max entre dos elementos, eso me toma tiempo lineal. Entonces la complejidad de esto es O de NW, y como está puesto ahí no nos da mucho miedo, ¿no? O sea, pues NW, no hay bronca. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sí, es claro que la complejidad de este programa es NW. O sea, pero si W es muy grande, ni siquiera me tengo que preocupar por evaluar nada, ¿Por qué? porque caben todos. Pero ¿y si los elementos también son grandes? También No. pesan mucho. Pero podría ser una evaluación muy sencilla que nada más me costaría una operación, que es si la suma de todos los elementos es menor que W, mete todos. Ujú. Y eso pasa cuando una W es muy grande. O sea, ahí me evitaría de resolver cosas que no tienen que resolverse. Ajá, o sea, digamos que ese caso no lo podemos quitar, pero puede ser que W sea grande y que las cosas sean pesadas. Sí, ese caso ya. Sí. Entonces, o sea, y está bien, ¿no? O sea, está muy bien pensar en esos términos. Bien, o sea, lo que tienen que recordar es que nosotros tenemos que resolver sin hacer ninguna, ¿qué? Suposición de la instancia. Exactamente, sin ninguna suposición acerca de la instancia. Entonces, piensen que hay un ente malvado que te va a dar lo peor posible. Y siempre nuestro análisis del peor caso es así. O sea, nosotros vemos que en el peor caso esto es lo que nos vamos a traer. Pero bueno, a la hora de hacer las implementaciones sí vale la pena hacer ese primer chequeo, ¿no? Y por ejemplo también al revés, o sea, sirve darle una primera pasada donde quitamos a todas las cosas que sean, ¿qué? Más grandes que la mochila, ¿no? Haces una primera pasada y quitas todas esas, ¿no? Porque ni las voy a poder jugar, ¿no? Entonces, y la otra también, si la suma es menor que mi mochila, pues ya meto todo, ¿no? Entonces esas, digamos que esas dos optimizaciones podrían ponerse. ¿Qué tanto va a servir? Pues ya depende de cuáles sean las instancias que nos lleguen. ¿Más dudas? Bueno, entonces aquí vamos a aprovechar también para jugar un poco con la matriz de memorización en este caso. Entonces, para la instancia que vimos, para la instancia con la que comenzamos, este sería el arreglo de memorización. O sea, así es como lo llenaría el programa que tenemos de programación dinámica. Entonces, o sea, vamos a verlo. O sea, en esta primera columna es cuando no consideramos a qué, a ninguna tarea, ¿no? Esta cuando consideramos a la 1, cuando consideramos a la 1 y 2, salud, y así hasta que las consideramos todas, ¿no? En el eje, bueno, para allá, ¿cómo se llaman estas? ¿Columnas? En las columnas, nosotros cada uno de estos es por el peso residual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos peso residual 0, lo que vamos a ganar siempre va a ser ¿quién? Va a ser 0 porque no podemos meter nada, ¿no? Cuando tenemos peso residual 1, solo ganamos 1 porque lo más probable es que nada más podamos meter el que pese 1, que es este, ¿no? Y que vale 1. Entonces, por eso cuando tenemos peso residual 1, solo podemos ganar 1. Cuando tenemos peso residual 2, ya podemos meter a lo que vale, ¿cómo se llama? A lo que vale 2, a lo que pesa 2, que vale 6. Pero por ejemplo, entonces cuando tenemos nada más capacidad residual, o cuando nada más estamos considerando a la tarea 1, no importa que tengamos capacidad residual 2, ¿no? Porque nada más tenemos el 1 para meter. Pero cuando ya juega el 2, ya podemos ganar 6, que es lo que pesa el 2. Aun cuando consideremos el resto de las tareas, ya no podemos ganar más, porque todas ellas pesan más que quién. Pesan más que 2, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí es más o menos claro cómo son las cosas que vamos guardando ahí en el arreglo de memorización? Ahora, vamos también a ver cómo a partir de aquí podemos recuperar nuestra, ¿cómo se llama? Podemos recuperar la solución. ¿Cómo dijimos que hay que recuperar la solución? Pues nada más preguntándonos, ¿no? O sea, nos tenemos que preguntar el caso de ponerlo y no ponerlo. Entonces,
¿Era el de poner cuál era? Era B de J más quién? Más el último. J menos 1. Si es J menos 1 con W. W menos WJ. Ajá, y ese lo tenemos que comparar contra quién. Contra el óptimo de J. J menos 1, ¿no? Y el W se queda igual. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando queramos recuperar la solución, nosotros vamos a venir aquí. Y aquí aquí ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Qué es lo que queremos decidir en este punto? Si es que el 5 forma parte de la solución, ¿no? Lo que queremos ver es, porque si se fijan hacia acá, hacia abajo, es la primera vez que consideramos al 5. Entonces vamos a ver si el 5 forma parte de la solución. ¿Cómo lo hacemos? ¿Comparando qué? Comparando el caso de ponerlo y no ponerlo, ¿no? Entonces, el caso de no ponerlo, nada más lo vuelvo a escribir aquí, no ponerlo, ¿cuánto vale? No ponerlo vale 40, ¿no? Esto es lo que no ganamos no poniendo, ¿no? Porque es el caso en el que nada más son 4 y tengo la misma, ¿qué? Capacidad residual. Entonces, lo que hacemos es comparar este 40 contra el caso de sí ponerlo, que sería sumar lo que pesa él, digo, lo que vale él, que es ¿cuánto? 28, ¿no? Sería sumar 28 más ¿qué? Es J menos 1, pero con el peso, con 11 menos ¿quién? Con 11 menos 7, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto da? 11 menos 7 es 5, ¿no? No, sí, ¿verdad? 11 menos 7 es 6. 4, 11 menos 7 es 4. Entonces sería 4, ¿qué? 4 con este, ¿no? O sea, lo que puedo ganar ahí, en óptimo de J menos 1, J menos 1, W menos WJ, es este 7 de acá, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, ¿qué? 28 más 7, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? 35. Entonces, ¿qué podemos ya decidir aquí? Tomar. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos en este momento? Que si lo ponemos no ganamos. Ajá, que Exactamente. O sea, lo que sabemos es que el 5 no está ¿en dónde? Que el 5 no está en la solución, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Yo tengo una duda. Sí. Para saber no solamente si no está en la solución, no podemos restar el que nos da cuando no está y el que nos da cuando sí está. Y si es igual a 0 es que no está. A ver, otra vez. No, porque no sé de qué hasta Sí, o sea, ¿por qué nos fuimos en la tabla hasta allá? O sea, porque lo que estamos haciendo nada más es rastrear lo que hizo nuestro programa. Y lo que hizo nuestro programa es ver cuál nos daba más entre este y este. O sea, eso es lo que hacía nuestro no, Max. pero yo digo nada más restar lo que en este caso sería la casilla donde está 1, 2, 3 y 4 y 11. Restarla donde está 1, 2, 3, 4, 5 y 11. Y si el resultado es igual a 0, quiere decir que no está el 5. Pareciera, o sea, muy probablemente sí, ¿no? O sea, porque si, de hecho, si este valor es igual a este, es que Que no cuando está el 5. cuando incluía al 5, Ujú. no, ¿cómo se llama? No gané nada, ¿no? Ajá. O sea, sí tiene sentido, o sea, lo que dices es cierto. Pero en general, o sea, lo mejor es, o sea, digamos que lo que te garantiza que va a ser correcto es que siempre veas cuál es las operaciones que hizo el algoritmo de programación dinámica. O sea, en este caso lo que hizo el algoritmo al hacer el max es comparar este contra este. Como este es más grande, es la opción de quién, de no ponerla, entonces quiere decir que no lo puso. Y sí, efectivamente, ¿no? Entonces nos vamos a mover ahora a qué? Nos vamos a mover ahora a este caso, porque este caso es en el que consideramos hasta el 4 y nada más, ¿cómo se llama? Y tenemos nuestra capacidad residual intacta. ¿Sí? Igual sí, entonces por ejemplo si comparamos aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que sí lo puso. Que sí lo puso, ¿no? Pero la mejor forma de verificarlo es haciendo otra vez la cuenta.
Y entonces, si sí lo puso, ¿cuál sería el siguiente? Vamos a pensar que ya hicimos la cuenta y que toca que sí lo puso. ¿Cuál es el siguiente problema que tendríamos que verificar? Que en el que a la capacidad residual, a que al 11 le restamos lo que pesaba el 4, ¿no? Que es este 6, y eso ¿cuánto da? 5, ¿no? Ya sí se hacen restas otra vez. Entonces, o sea, ese 5 donde ahora consideramos a las primeras 3 tareas, que sería el caso que viene acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Volvemos a preguntar lo mismo, saber qué caso fue el que nos hizo llegar a este 18. Otra vez, como dice su compañera, y tenemos un buen indicio de que ¿qué? De que sí está, ¿no? Y bueno, y si sí está, entonces tendríamos que otra vez actualizar, y entonces a 5 le tendríamos que restar ¿cuánto? A 5 le restamos ¿qué? Le restamos 5, ¿no? O sea, porque estamos en capacidad residual 5, si decidimos meter a la tarea 3, que pesa ¿cuánto? Que pesa 5, entonces ya acabamos, ¿no? Porque tenemos capacidad residual 0. Entonces el valor de nuestra solución es poner, o nuestra solución óptima es poner al 3 y poner al ¿qué? Y poner al 4, ¿no? Que es lo que habíamos visto. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? ¿Dudas? Entonces este es un programita. ¿De qué forma? ¿Qué estructura tiene este programita para recuperar la solución? Recursivo, ¿no? Nos volvemos a hacer, o sea, nada más vamos, o sea, tendría exactamente la misma estructura que el otro programita recursivo que vimos para recuperar la solución de ¿quién? De las ¿qué? De las tareas. O sea, nada más nos preguntamos y ya con eso vamos. Si sabemos que está, decimos él va a estar adentro. Si no, vamos a llamar a la nueva solución, nada más que con la recurrencia que nosotros estamos trabajando, ¿no? Con los nuevos valores que son los que tenemos, ¿sí? Pero es la misma estructura. Entonces, para ustedes debe ser fácil recuperar soluciones de un problema de programación dinámica, ¿no? Bueno, entonces ahora ya viene el choro que es así más macabro. Bueno, entonces ya nosotros habíamos visto que el tiempo de ejecución es n por w, ¿no? Pero entonces ahí lo primero que nos dice es que desafortunadamente ese tiempo de ejecución no es polinomial con respecto al tamaño de la entrada. Y bueno, de hecho se dice que esta cosa es pseudo polinomial. O sea, este tiempo de ejecución es pseudo polinomial. Y bueno, aquí nos pone como nota que la versión de decisión de knapsack es NP completo. Entonces, de hecho, si esto fuera polinomial, ya hubiéramos demostrado que P es igual a NP, ¿no? Pero no. El problema es que esto en realidad no es estrictamente polinomial con respecto al tamaño de la entrada. O sea, recuerden que, o sea, lo que nosotros queremos, cuando hablamos de la complejidad temporal, lo que hacemos es dar una función que nos expresa cuántos pasos tenemos que hacer con respecto al tamaño de la entrada, ¿no? O sea, si hacemos la entrada más grande, entonces cuántos pasos hay que hacer en función de ese tamaño de la entrada. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos nada más la n solita, pues estaría bien, ¿no? Porque si le ponemos una tarea más, pues nada más tendríamos que hacer una operación, un elemento más, nada más tendríamos que hacer una operación más, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero bueno, entonces el problema es que aquí con esta W tenemos una complicación. ¿Cómo codificamos cómo se vería una codificación ya en computadora de una entrada de este problema de la mochila? Pues nosotros tendríamos, por ejemplo, un arreglo de ¿quiénes? Un arreglo de objetos, ¿no? Donde vendrían sus pesos, vendría su W1 y su ¿quién? Y su valor 1 así hasta el enésimo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Hasta el valor n. Y bueno, cada que añadimos un nuevo elemento, el tiempo de ejecución crece de forma lineal, ¿no?
¿Está bien? Pero bueno, ahora el problema es el siguiente. Aquí nosotros también tendríamos que codificar ¿qué? El valor de W, ¿no? Como parte de nuestra instancia. Ahora, ¿de qué tamaño es esto? ¿Cuántos bits necesito para codificar W? Depende, ¿no? De qué tan grande puede ser. No depende, ¿no? O sea, ¿cuántos bits? Nada más es logaritmo base 2 de W, ¿no? Sí, logaritmo base 2. Si quieren, pónganles un techito para que no haya problema. ¿Sí? Entonces es el número de bits que necesito para codificar el, ¿cómo se llama? Para codificar el peso de W. ¿Por qué es logaritmo? ¿Mande? ¿Por qué es logaritmo? Porque, por ejemplo, si este está, o sea, tenemos este en decimal, para ver cuántos bits necesitamos para codificarlo, nada más es logaritmo base 2 de ese número. ¿Sí? O sea, nada más para ver en cuántos bits puedo codificar este número que está en base 10 a base 2. Entonces, ¿están de acuerdo hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo duplico el valor de W? ¿Cómo crece el tamaño de la entrada? ¿Cuánto crece? Si yo hago el W el doble. Exponencialmente. No, un bit más, ¿no? Sí, un bit más, sí. Un bitcito más, ¿sí están todos de acuerdo? Pero ¿cómo se hace el tiempo de ejecución? El doble. ¿Sí están de acuerdo? Si duplico el valor de W, el tiempo de ejecución se hace el doble, pero la entrada nada más crece en 1. Si lo vuelvo a duplicar, ¿qué le pasa? Se hace otro doble y este se hace, ¿cómo se llama? Un bit más. Nada más crece en 1. Entonces fíjense que el tamaño de la entrada, o sea, el problema aquí es que el tamaño de la entrada es más o menos proporcional a n. ¿Por qué? Por el logaritmo base 2 de W. Pero el tiempo de ejecución depende de W. ¿Cuál es qué hay que hacerle al logaritmo base 2 de W para obtener W? Es exponencial, ¿no? O sea, es 2 a la ESO. Entonces, por eso que de manera estricta, este tiempo de ejecución es como exponencial con respecto al tamaño de la entrada. ¿Sí están todos de acuerdo? Si me dan una bolsa del doble de tamaño, yo no solamente necesito un bit más para codificar esa entrada, pero el doble de operaciones. O sea, el tamaño crece lineal, pero el tiempo de ejecución se va multiplicando. Bueno, es que eso me parece bien curioso porque intuitivamente pensarías que entre una mochila más grande, o sea, si pienso como ese rapero del PRI, digo, entre mi mochila sea más grande, mi problema va a ser más sencillo. O sea, entre mi mochila aguante más cosas, mi problema va a ser más sencillo para llevarme el mejor valor de cada de esas cosas. Sí. Bueno, Y eso va en contra de esa intuición, Yo ¿no? creo que no, porque cada vez te puedes llevar cosas más grandes Ajá. si tienes una mochila más grande. Entonces el problema va creciendo. No, pero si n la dejas constante, llega un momento en el que el problema pero ahí es... ya estás manipulando. Ajá. la entrada. sí, o sea, yo creo que... Sí, pero sí, además sí, también sí. es otra cosa, ¿no? O sea, como que mientras más... O sea, sí es cierto que mientras más mochila tienes, es más fácil que más ganes. Pero no es más fácil que ganes el óptimo. O sea, porque aquí lo que nosotros queremos garantizar es que esto es el óptimo, lo más que puedes ganar. Tal vez el problema que se hace más sencillo es que si tú tienes un objetivo de ganancia, si tienes más bolsa, más fácilmente vas a cumplir ese objetivo. Sí. Pero si tu objetivo es el máximo, El óptimo. o sea, el problema sigue siendo o sea, el problema se va haciendo más porque tienes más opciones para meter. O sea, en el caso de los políticos, el problema como México es bien rico, pues hay un chorro de dónde agarrar, ¿no? Entonces, sí es más o menos claro. O sea, este es como que un punto fino, ¿no? Pero
pero es correcto. O sea, el problema es que aquí en nuestra solución está metido este W que puede crecer mucho más fácilmente, ¿no? O sea, y además de eso, su codificación es más compacta. O sea, el problema es que el tamaño, o sea, la relación entre el tamaño de la instancia y el tiempo de ejecución es, como dijimos, ¿qué? Es exponencial, ¿no? O sea, la relación entre este número y este número es exponencial. ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, el tiempo de ejecución con respecto al tamaño de la entrada crece de manera, ¿qué? De manera exponencial. Ahora, digamos, a esto se le dice pseudo polinomial, porque aun cuando este es un polinomio en n y w en sus valores, no es un polinomio en el tamaño de la entrada, que es lo que a nosotros nos interesa cuando estamos analizando complejidad. ¿Sí? Ahora, pero bueno, entonces una cosa que podría ser intuitivo también es que aun cuando este problema es difícil, no pareciera que no es tan difícil, ¿no? Y de hecho sí, dentro de los difíciles, este está en una clase de que no son tan difíciles. Este problema de la mochila hay una clase que se llama PTA. PTAS. Entonces son problemas de la clase que tienen o sea, estos problemas tienen soluciones del tipo Polynomial Time Approximation Scheme. Entonces estas soluciones o estos problemas tienen unos algoritmos de aproximación con perilla. Cuando hemos platicado sobre los algoritmos de aproximación, hemos dicho que una de las cosas principales es un parámetro ρ, que es el factor de aproximación. O sea, por ejemplo, en este caso de maximización, ρ siempre vale menos que 1. Entonces, lo que dice, por ejemplo, para ρ igual a 0.9, lo que nos dice, si nosotros damos un algoritmo de aproximación con ρ igual a 0.9, lo que estamos diciendo es que garantizamos que todas nuestras soluciones, a lo menos, van a ser 0.9 del otro. Y bueno, para minimización ρ, ¿cuánto vale? Más de 1, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos garantizar, si es una 1.5 aproximación, que nuestra solución a lo más es 1.5 del otro. Bueno, estos Polynomial Time Approximation Scheme, nosotros tenemos una perillita en la que podemos irle subiendo la calidad de la aproximación. O sea, podemos ir haciendo .91, .92, y acercarnos así cada vez más a 1. ¿Qué creen que es lo que pagamos? Tiempo de ejecución. Entonces, esos problemas nosotros tenemos esa perilla en la que si queremos invertirle más tiempo, podemos garantizar una mejor aproximación. No todos los problemas son así. Y bueno, es por eso que hay la clasificación de los problemas que tienen este tipo de soluciones y pues se les considera que no son tan difíciles. Y bueno, aquí por eso pone de que vamos a ver que hay un algoritmo polinomial que nos da una solución que queda 0.01% del otro. Pero de hecho podríamos ir todavía más, pero el algoritmo empieza a comportarse cada vez más o alejarse del mundo polinomial y acercarse al mundo exponencial. Hasta que si llegamos, o sea, cuando vamos tendiendo a 1, el algoritmo se va haciendo exponencial. ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces vamos a ver otro. Aquí Manuel nos va a platicar cómo está la onda. Entonces, el problema ahora el nuevo problema que vamos a intentar resolver con programación dinámica es predecir la estructura secundaria de una molécula de RNA. Entonces, el RNA, a diferencia del DNA, es una tira, pero es una tira de... ¿Sí son aminoácidos? No, de nucleótidos. Una tira de nucleótidos que nosotros la podemos codificar como una cadena. Y los diferentes nucleótidos son la adenina, la citosina, la guanina y el uracil. Y entonces nosotros podemos ver a estos RNA como una cadena sobre este alfabeto, ¿no? De adenina, citosina, guanina y uracil. ¿Sí? Bueno, pero entonces esta cosa, el RNA, tiene la característica de que se dobla en sí mismo.
Por ejemplo, esta cadena de aquí se puede doblar y se pegan estos, ¿qué? Nucleótidos. Estos nucleótidos. No me lo voy a poder aprender de aquí al fin del... pero ya. Entonces, se pegan estos nucleótidos y esto es a lo que se le conoce como la estructura secundaria del RNA. ¿Sí? Entonces, predecir esta estructura es muy importante porque tiene efectos biológicos, ¿no? Que Emanuel nos podría platicar con más detalle, yo no. Pero bueno, entonces, lo que vamos nosotros a querer hacer es, otra vez, dada esta cadena de nucleótidos, predecir cuál es la estructura secundaria más probable, dado algún modelo, ¿no? Dado algún modelo que va a estar basado en, digamos que en experimentación, ¿no? De ver cómo es que les gusta a estas cosas pegarse. Sí, es más o menos claro qué es lo que queremos, hacer. Entonces, como entrada vamos a tener una de estas, como salida vamos a dar una de estas, y de hecho, dar como salida una de estas es hacer pares, ¿no? O sea, decir, este va pegado con este, o sea, por ejemplo, este va pegado con este va pegado con este, y así. Entonces, lo que nosotros vamos a querer dar es un conjunto de parejas, ¿no? Y digamos que nuestro objetivo es intentar predecirlo, cómo esa tira de RNA que se doblaría para generar esta estructura secundaria. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver esos criterios. Entonces, como les decía, o sea, esa estructura secundaria va a ser un conjunto de pares de nucleótidos y lo que está aquí es el índice en el que nos lo encontramos en la cadena, ¿no? Entonces van a ser un conjunto de pares donde, por ejemplo, el nucleótido 8 se pega con el 12 y así. Eso es lo que nosotros queremos ver. Bueno, ahora, de manera experimental se ha determinado que esa estructura secundaria cumple con estas 4 propiedades. La primera propiedad es la propiedad de Watson-Crick. ¿Quiénes son estos Watson y Crick? Descubrieron la estructura tridimensional del ADN. Exactamente, son los que descubrieron la estructura tridimensional del ADN. Mucha gente cree que ellos fueron los que descubrieron el ADN, pero no. O sea, lo que ellos descubrieron es que tiene esa estructura tridimensional de doble hélice. ¿Quién la descubrió? El ADN. No sabría decirte quién. Muchos experimentos para... Sí, supuestamente fue un suizo en 1800, mucho tiempo atrás, el que descubrió primero que existía. Y a estos chavos, bueno, que ya están muertos, bueno, al menos el Watson creo que ya se murió hace como 10 años. Watson sigue vivo. ¿Watson sigue vivo? Sí. Bueno, entonces ya lo estoy matando. Pero no es un chavo. Pero en su tiempo lo fue. Tal vez sigue siendo un chavorruco, uno nunca sabe. Bueno, entonces, a esta condición de Watson-Crick, lo que hicieron fue determinar experimentalmente que la adenina nada más se pega con el uracil y la citosina con la guanina. Los otros no se pegan entre sí. Entonces es la condición Watson-Crick. Otra condición que se ve es que cuando se pegan no generan piquitos. O sea, que si estos índices, su distancia es menor que 4, no se pueden pegar. ¿Por qué les digo que no se generan piquitos? Es que no se hacen estructuras como esta, donde hay un enlace y unos pocos nucleótidos entre sí. O sea, debe haber al menos 4. La otra cosa que se determinó también experimentalmente es que estos enlaces no se cruzan. Y de hecho, gracias a eso es que pudo haber una solución de programación dinámica. ¿Qué quiere decir? O sea, que si estos dos son pares en la estructura secundaria, no puede ser cierto que los índices sean así. O sea, en otras palabras, o sea, no podemos... Ahí está el libro, adelante. O sea, no es posible tener este tipo de enlaces. Donde si se fijan, este está brincando a este otro enlace. O sea, esto no es posible. Y como les digo, esto es lo que nos permite dar una solución de programación dinámica. O sea, esa restricción fue la chida. Ahora, hasta ahí como que nosotros, o sea, ya tenemos una serie de restricciones para generar parejas. Pero bueno, entonces,
una de las primeras hipótesis que se usa siempre es que, y en casi todos lados, es que la estructura secundaria que se va a generar, o la más probable, es la de ¿quién? Es la de mínima energía. O sea, siempre nosotros asumimos que la naturaleza tiende a estar en estados de mínima energía. Entonces, en este caso también, entonces era una de las hipótesis iniciales. Entonces, en los estados de mínima energía, resulta que son los estados que tienen más pares. O sea, los que tienen más enlaces. Entonces, lo que vamos a querer hacer es, dada una cadena de RNA, de nucleótidos, lo que nosotros vamos a querer es una serie de parejas que van a representar a su estructura secundaria, que cumple con estas 4 condiciones, y donde el número de pares es ¿quién? máximo. Es máximo. ¿Sí? Entonces ese es el problema que queremos resolver ahora. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a resolverlo. Entonces, pues tenemos nuestra tira de RNA, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos paramos aquí, por ejemplo. O sea, este va a ser nuestro famoso J. ¿Qué alternativas tenemos para J? Que esté pegado con alguien o que no esté pegado con alguien, ¿no? Y si está pegado con alguien, ¿con quién se podría pegar? 4 más para acá y todos los demás, ¿no? ¿Sí? Pero podrían ser ¿quiénes? Pues cualquiera, ¿no? Casi cualquiera de los de aquí, ¿no? Dado, nada más nos tendríamos que fijar en la condición de ¿quién? De Watson-Crick, ¿no? Pero entonces vamos a pensar que ya nos fijamos en la de Watson-Crick, pero entonces de manera potencial él podría estar, ¿cómo se llama? Enlazado con algún otro de acá. Entonces vamos a pensar que ya lo enlazamos aquí, para que lo enlazamos con este hilo. ¿Qué nos queda? Nos queda el problema menos JI. Que no, ahora nos quedan 2 problemas. ¿Cuáles son? Exactamente, nos va a quedar este de acá y nos va a quedar este de acá. ¿Cómo yo puedo pegar algo de adentro? Pero si se fijan, gracias a la condición de no croce, esos problemas son ¿qué? Son independientes. Entonces yo puedo resolver este problema independiente de este. Y exactamente, y ahí se ve claro que, o sea, si no estuviera eso, no podría tener una solución de ¿qué? De programación dinámica, ¿no? O sea, aquí, el hecho de poner esta cosa aquí, me hace la restricción de no crosses, me hace que estos sean estos problemas independientes, que yo pueda resolver este de manera recursiva independientemente de este. Si no, yo tendría que considerar las otras opciones y entonces ya eso se escapa de la capacidad de programación dinámica de capturar eso. Sí, más o menos. Este es un muy buen ejemplo para eso. O sea, esto es lo único que me permite dar esa solución de programación. Que ninguno del intervalo entre J y I van a estar entre el intervalo de I y el final. Así es, o sea, yo cuando estoy aquí ya no considero a lo de acá. Ya nada más considero a esto independientemente de esto. Y bueno, ahí ya también se ve que en este problema vamos a necesitar también cuántas dimensiones. 2 dimensiones, ¿no? O sea, porque necesitamos el punto de inicio y el punto de fin. Y el punto de fin del intervalo que vamos a considerar. Entonces, a ver, vamos a escribirlo. Entonces, ¿cómo sería nuestro opt? Y J, ¿a qué sería igual? Vamos a poner el caso en el que sí se pone, ¿no? O sea, porque es el caso en el que J no va con nadie, y aquí ahorita vamos a escribir el caso de que sí va con alguien, que es el más interesante, ¿no? Entonces, ¿qué opciones? ¿Qué nos quedaría? Entonces aquí tenemos que hacer un quién. Exactamente, eso es un max. ¿Para qué?
para el caso en el que pones tenemos, vamos a necesitar un K nuevo, ¿no? O sea, porque aquí en este I no es este I. O sea, en este caso mi I era este de acá, ¿no? Que es el problema que estoy considerando al principio. Entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar un K. Entonces ese K debe de ser mayor o igual que I, menor que quién. Menos 3, ¿no? Menos 3, sí, contándolo. Para que no esté el piquito, ¿no? ¿Qué más? ¿Y qué es lo que va aquí adentro? Eso cuando pones a J Yo ahorita nada más nada más estamos poniendo el caso de que sí lo pongo, ¿no? Entonces sería 1 más quién. ¿Más of de qué? De I a sería acá menos 1, ¿no? O sea, lo mejor que puedo, o sea, ya no le puedo poner a este porque ya está enlazado. Lo mejor que puedo hacer aquí, más que así es. Y ese es el caso de que sí lo ponemos, ¿no? De que sí está enlazado con algo. ¿Sí están todos de acuerdo? O sea, nada más el 1, ¿por qué lo puse? Exactamente, porque ya ganamos un par. Más lo mejor que puedo hacer con el nuevo problema que está aquí, chiquito. Bueno, no sé qué tamaño sea, ¿no? Pero con este problema que está aquí, que es de I hasta 1 antes del K, ¿no? Porque él ya tiene enlace. Y otro, lo que yo puedo enlazar de 1 después de K y 1 antes de J. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, este más sí. Gracias. No, este sí es más. O sea, porque ganas las dos cosas. Y las comas es el índice. O sea, ¿qué caso estoy comparando? El caso en el que K está aquí, en el primer lugar permitido, ¿no? Contra el que está acá, contra el que está acá, contra el que está acá. ¿Sí? Si se va aquí, uno de esos va a ser 0, ¿no? O sea, por ejemplo, si K es igual a I, ¿cuál de esos óptimos no me daría nada? El primero, ¿no? Porque iría de I a I, entonces ya ese va a ser un caso base en el que no puedo hacer nada, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Sí les hace sentido? ¿Por qué hay contadores a J menos 3? No era menos 4. Ya no me acuerdo, pero yo siempre me equivoco con las constantes, pero creo que no puede estar a 3, pero ya con 4, ahorita lo vamos a ver en el bueno, a ver. Con él se vuelve 4, ¿no? Sí, con eso. ¿Cómo? Aquí están todos los, sí es menos 4. Pero es menor o igual, Sí, entonces sí estaba bien. No, sí es. Bueno, y ahí ustedes vean. Yo siempre he escuchado como que mi cerebro no procesa las constantes. Sí es 4 porque si te recorres desde la posición J4 ya dejas los 4 libres para poder conectar. Está bien. Les creo. Entonces, este es el que hicimos, ¿no? Bueno, de hecho aquí ya el 1 lo cruzo afuera del pero porque en todo sumaría, ¿no? O sea, lo mismo, nada más está el 1 afuera porque para todo suma, entonces está igual. Este es el caso de ¿quién? En el que J no está en un par, no simplemente me recorro 1 hacia la izquierda y ya, ¿no? O sea, el log de I a J es simplemente el log de I a J menos 1. Y entonces, si I es, bueno, ¿qué es lo que está aquí? Si I es mayor o igual que J menos 4, entonces vale 0, ¿no? Porque no se valen los piquitos. ¿Sí? Entonces, esta es mi solución de programación dinámica. ¿Sí están? ¿Sí les es claro a todos? Pregunten. ¿Dudas?
Dijo que el 1 lo poníamos porque ya habíamos computado. ¿Por qué? Así es, o sea, digamos, este caso que dibujé acá y lo que escribí acá es el caso en el que sí al elemento J lo enlazamos con un K. Entonces, de hecho, aquí lo que estamos maximizando es el número de enlaces. Entonces, al ponerlo es por eso que ya ganamos 1, más lo mejor que podamos hacer con los nuevos subproblemas. Entonces, este es el caso de poner. Por eso aquí ya también está el caso de no poner. En el caso de no poner, o sea, de que J no esté enlazado con nadie, el op de IJ va a ser igual al op de IJ menos ¿quién? J menos 1, ¿no? Que es que simplemente le quito aquí 1 y vuelvo a preguntarme lo mismo. Y bueno, el caso de, ¿cómo se llama? De los piquitos. Y también aquí adentro de nuestro programa tendría que estar codificado ¿quién? Los Watson-Crick, no nada más los permitidos entre los ¿qué? Entre los nucleótidos que sí se caen bien, ¿no? Ya ven que esos son payasos y nada más. No, yo nada más con mi amigo. Entonces, ajá, yo nada más con el Brasil. ¿Sí? Y el programita en su versión bottom-up se ve así. Ahora aquí está interesante, vea, sí, échenle una revisada a este programita. Aquí ya nos dice compute esto nada más según la recurrencia, ¿no? Ya ven que nada más siempre ponemos exactamente la recurrencia ahí. Vean cómo está organizado el llenado de la matriz de memorización. ¿Cómo se llena? Lo que hace ahora es, o sea, lo que hacemos ahora es como tener una especie de ventanitas de tamaño K. O sea, lo que hacemos es, si tenemos nuestra cadena, comenzamos con el K más chiquito en el que se pueden pegar, que es por K igual a 5, y lo que hacemos es empezarla a recorrer. Todos estos son del mismo tamaño, ¿no? Entonces tenemos nuestra ventana y la recorremos y vemos cuántos, ¿cómo se llama? Cuántos enlaces puede haber. Después volvemos a incrementar el tamaño de la ventana y la volvemos a recorrer. Si se fijan, estos son los intervalos mínimos en los que podrían salir los subproblemas una vez que los vamos dividiendo, ¿no? Entonces igual, o sea, siempre que queremos llenar uno, o sea, siempre, si se fijan ahora, la distancia aquí en el compute con la recurrencia, la distancia entre I y J siempre es ¿quién? Siempre es K. Entonces cuando estamos por ejemplo con la ventana igual a 10, solamente podemos utilizar ventanas a lo más ¿quién? A lo más 10, a lo más 9, ¿no? O sea, y esas ya todas están ¿qué? Ya están todas calculadas. ¿Sí están de acuerdo todos? O sea, por ejemplo, si estoy revisando esta ventana, ahora imagínense que el azul es la ventana, ¿no? Si el azul es la ventana, yo solamente los subproblemas pueden ser cualquiera de las cosas que están aquí adentro, ¿no? Más chiquitas. Pero todas esas ya están calculadas, porque todas las ventanas válidas del tamaño más chico ya las hicimos ¿cuándo? En iteraciones anteriores, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y empezamos con la ventana de tamaño 5 que no puede tener nada dentro, ¿no? Porque son por los piquitos. La llenamos. Cuando tenemos una ventana 6, solamente podría tener una cosa dentro de a lo más tamaño ¿quién? Tamaño 5, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero esas ya están todas calculadas y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo está organizado el llenado de esta matriz de memorización? ¿Por qué aquí el tiempo de ejecución es n cúbica? Los dos fores me dan ¿qué? Los dos fores me dan n cuadrada, ¿no? ¿Y de dónde sale el cúbico? El cálculo de la recurrencia, ¿no? Porque aquí tenemos a lo más ¿qué? A lo más otro n, ¿no? O sea, la diferencia entre j y i puede ser n también, ¿no? O del orden de n. Entonces, por esto queda n cúbica. ¿Dudas?
Bueno, entonces vimos varios ejemplos para programación dinámica. Entonces, ¿cuál es la receta? Tenemos que caracterizar la estructura del problema para poderla codificar en términos de ¿qué? De la recurrencia, ¿no? Que es, tenemos que definir de manera recursiva los valores de la solución óptima. Pero esta definición recursiva es en términos de esta caracterización de acá, ¿no? Que es la que nos permite ver cómo vamos a organizar el trabajo. Calculamos el valor de la solución óptima. Generalmente esto lo hacemos utilizando, o lo tenemos que hacer utilizando memorización, ¿no? Porque en caso contrario, la complejidad se hace exponencial. Nos gusta, porque es más eficiente, hacer iterativo, ¿no? Resolver la bottom-up, y además se ve mucho más limpio. Y luego después tenemos que hacer un programita para recuperar la solución óptima, a partir de la información que quedó, ¿dónde? En la memoria. En el arreglo de memorización. ¿Sí? ¿Sí es más o menos claro? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos la opción binaria en que nada más teníamos meterla o no ponerla. Multi-way choice, ¿por qué era esta multi-way choice? Porque era Por los segmentos, ¿no? que lo podríamos poner en cualquiera de los puntos, ¿no? Podemos ponerlo en n-1 puntos a lo más. En el knapsack tuvimos que añadir otra variable que era ¿quién? El peso. La capacidad de la mochila, el peso residual. Y el último que vimos fue programación dinámica sobre intervalos. Y que vimos acá. Entonces, ¿dudas sobre esto? Lo único que es, bueno, ya le contestó, pero ¿por qué programación dinámica? Pues porque así le gustó a Bellman. Y el derecho de nombrarle como quería. Pues sí, sí. Bueno, vamos a ver el último ejemplo de programación dinámica. Y entonces vamos a ir más o menos rápido. O sea, vamos a revisitar otra vez el problema de calcular caminos cortos, pero ahora vamos a eliminar la restricción de que las aristas tienen que tener peso positivo. Entonces ahora las aristas vamos a permitir que tengan peso negativo como ese caso, ¿no? Ese -8, ese -16 por allá, ¿no? Entonces igual vamos a querer calcular caminos cortos en este grafo dirigido, donde ahora las aristas pueden tener pesos negativos, ¿sí? Como ya vimos alguna vez o un poco en un problema de tarea, se nos podría intentar ocurrir que le sumemos peso a las aristas para hacerlas positivas, ¿no? Y poder usar la extra, pero bueno, eso en general no funciona, ¿no? Aquí tenemos un contraejemplo. O sea, por ejemplo, aquí el camino más corto entre S y T, ¿cuál es? El camino de abajo, que es de lo negrito, El de abajo. es 4, el de arriba es 4 y el de abajo es 3, ¿no? Entonces el camino más corto es por abajo. Si quisiéramos sumarle a todos 3 para que fueran pesos positivos, entonces solo el camino más corto sería ¿cuál? El de arriba, ¿no? Entonces cambiaríamos la solución, ¿no? Entonces esto de intentar sumarle para que todos sean positivos no es una alternativa. La única restricción que vamos a tener, también ya habíamos platicado, es que no debe haber ciclos de peso negativo. Y de hecho el problema de caminos cortos no está definido si hay ciclos de peso negativo. Y ya platicamos por qué, ¿no? Nada más te metes ahí y ya ganas menos infinito y ya, no sé. Que sea un ciclo de peso negativo implica que la suma de las aristas sea negativa. Exactamente. ¿O que una arista? No, que la suma sea negativa. O sea, el problema es que yo, para llegar, por ejemplo, de aquí a acá, pueda venir y meterme aquí, darle un número infinito de vueltas y ya llevo menos infinito y llego en distancia a menos infinito. Ya lo que sigue es la solución.
Bueno, entonces vamos a hacer nuestra solución de programación dinámica. Aquí también vamos a requerir dos componentes. Entonces ahora lo que vamos a querer es, nosotros estamos parados en el nodo B y queremos llegar a un nodo T por allá, ¿no? Y aquí lo que vamos a tener es un presupuesto de saltos. Entonces, nosotros queremos calcular el camino más corto desde B hasta un nodo T por allá. Y tenemos ese presupuesto de I saltos. Que originalmente lo que se le pone al problema grande, ¿cuántos saltos serán? ¿Cuánto es el máximo número de saltos que puede tener un camino? Todas las aristas. N, ¿no? O N menos 1. Todos los nodos. Bueno, entonces, ¿qué opciones tenemos? Esto va a ser igual a ¿quién? ¿A min de qué? ¿Qué opciones tengo para el nodo B? ¿Saltar o no saltar? Entonces aquí vamos a hacer primero la opción de saltar, que es la más interesante otra vez. Entonces tengo opciones, saltar o no saltar, ¿no? Y si salto, ¿qué opciones tengo? Gana el peso de esa. En este caso la gano pero no la quiero, ¿no? Pero entonces yo lo que quisiera es el min. Y bueno, a ver, o sea, por ejemplo, si estoy aquí, ¿qué opciones tengo para saltar? Puedo brincar a este y brincar a este, ¿no? Entonces, en general yo quiero el min. Sobre todo, a ver, min, ¿cómo lo escribo? Sobre ese. O sea, lo que tengo que comparar son todas las quienes. Todas las aristas, ¿no? Que estén incidentes a quién. A mi nodo B, ¿no? Que es en el que estoy parado, ¿no? Entonces, y si yo brinco a U, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que me dijeron, ¿no? Tengo que pagar el costo de quién. Exactamente, tengo que pagar el costo BU por caminarla y luego lo mejor que puedo hacer con quién. Con lo que viene del camino, con el óptimo I menos 1. Exactamente, I menos 1. ¿Cómo a quién? Exactamente, porque ahora estoy parado en 1. Y los comparo, ¿quiénes? Los comparo todos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Y la opción de no saltar cuál es? Estamos igual. Pero ya no, pero digo, aquí lo que digo es no necesito en realidad tantos saltos, ¿no? O sea, no voy a usar un salto de los que tengo en mi presupuesto. Pero si no Pero sabes si no saltas, no avanzas. Sí, nada más lo que estamos en donde estamos avanzando es cuántos son el número de saltos que realmente necesito. Estamos despreciando los saltos. Ajá, o sea, aquí es este opt, lo que nosotros leemos es lo mejor que yo puedo hacer para llegar a mi destino cuando estoy parado en B y hago a lo más y salto. Entonces lo que quiero comparar es ahora cuánto es lo mejor que puedo hacer si no doy I saltos, sino que doy I menos 1 saltos. ¿Sí me explico? Otra vez, o sea, este opt me dice, o la solución de este opt me va a decir cuál es el costo mínimo si es que tengo un presupuesto de I saltos. O sea, puedo dar a lo más I brincos para llegar desde B hasta mi destino. Entonces lo que estoy diciendo es, bueno, sí, uso un salto y me brinco al siguiente nodo, ¿no? Y considero todas las aristas que salen de quién. Todas las aristas que salen de B. Y la otra opción
es ver lo mejor que puedo hacer, pero donde yo no tengo un presupuesto de I saltos, sino que mi presupuesto es de ¿cuántos? De I menos 1 saltos. O sea, estos caminos son de longitud I, o de longitud a lo más que, a lo más I. Estos caminos son de longitud a lo más que I menos 1. Es la opción de no saltar. O sea, si no salto, ya como que ya digo, no quiero usar ese salto. Entonces ya nada más me queda I menos 1 restantes. Pero no avance nada. No avance nada. ¿Cuál creen que sea el caso base de de esta recurrencia? Cuando I es cero. Cuando ya que es la distancia al destino, estando en el destino, es ¿cuál? Es cero, con 0 saltos. Y bueno, esta cosa aquí es el algoritmo de Bellman-Ford, que utiliza un chorro de enrutadores, un chorro de algoritmos de enrutamiento. Esta cosa, nada más. A ver, ya puesto con todos sus casos, es ahí. Una cosa que tiene bonita esta formulación de Bellman-Ford es que se puede hacer distribuida. O sea, este programa está, bueno, nuestras recurrencias siempre han sido centralizadas, ¿no? Para ser ejecutadas por un único hilo de ejecución. Bellman-Ford muy fácilmente se puede hacer distribuido. Y digamos que lo padre de la versión distribuida es que los diferentes elementos pueden así avanzar en estos cálculos de manera síncrona. O sea, pueden avanzar, calcular de manera síncrona y no pasa nada. No son distribuidos, pero comunicados, ¿no? Para poder Se van hacer eso. comunicando, sí. De hecho, aquí, estos detalles ya no los voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo funciona la versión distribuida más o menos. Entonces, por ejemplo, Bellman-Ford en su versión distribuida lo que hace es el destino. Dice, yo estoy a distancia 0 de mí mismo, que es lo que está ahí. Y el siguiente nodo para llegar a mí soy yo. Y ese se lo dice a los demás. Entonces, en este caso nada más lo sabe B. Entonces, B sabe que su distancia A es 3, porque eso es lo que cuesta la arista, y que su siguiente nodo hacia A es A. Él se lo va a decir a los demás. Entonces ya los demás saben, yo estoy a distancia 4, todos son a distancia 4 porque son de peso 1, ¿no? Y el siguiente nodo para llegar a B es, ¿cómo se llama? Es ese de allá. Y entonces ellos, ¿qué van a hacer? Pues lo mismo, ¿no? Ellos van a decir, pues yo estoy a distancia tal, y luego ya todos saben. Durante la ejecución del algoritmo, estas flechas, que son los punteros que definen a los caminos cortos, pueden cambiar. O sea, si a un nodo le llega, si a este, por ejemplo, le llega una actualización de él, donde la distancia es más corta a través de él cambiaría su puntero hacia el otro. Entonces, lo que les decía de la sincronización, no puede decir, no importa nada que este cuate sea flojo. O sea, imagínense que él tiene una distancia corta y él es flojo y se tarda un chorro en avisarle a los demás. Cuando él mande su mensaje, va a hacer que los otros nodos actualicen su valor. Y como ellos van a actualizar su valor, van a mandar otro mensaje diciéndole a los demás que se conoció una nueva ruta. Pero la condición es esta, o sea, simplemente siempre nos vamos quedando con la mejor ruta que vamos conociendo, conforme va llegando la información. A este tipo de enrutamiento se le conoce como enrutamiento de estado de los enlaces, porque lo que se hace ya en la práctica no se hace por destino, se hace por toda la red. Perdón, vector de distancia, se hace por toda la red. Entonces, en la actualización se manda un vectorcito de las distancias a todos los a todos los destinos. La contraparte son los algoritmos de estado de los enlaces que usan Dijkstra para calcular. Son los dos sabores principales de enrutamiento para Internet.
Bueno, ya este tiene unos problemas, pero ya no se los voy a platicar. Entonces, ya por ejemplo, ¿quién usa vector de distancias? Esos protocolos de allá. ¿Quién usa vector de distancias estos? Y esto se llama estado de los enlaces también. Usan estos otros. Entonces, bueno, ya con eso acabamos programación dinámica.